feik es khili Hayl daydi day 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 feik es khili Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla, una nueva serie. Hola Aníbal, Gaby, Tabita, Maribel, hola Blanca, bienvenidos a todos. Bueno, vamos a hablar acerca de la liberación del creyente. Hay muchísima gente oprimida y atormentada por espíritus inmundos que entran en sus cuerpos por causa de la desobediencia a las leyes de Yahweh, pero también por causa de la desobediencia de sus antepasados y de su entorno social, de su nación. Podemos estar poseídos cuando no somos creyentes, podemos estar oprimidos, ¿no es cierto? De cualquier manera, a pesar de no estar poseídos completamente. La gente está enferma física, espiritual y emocionalmente, y muchos ni siquiera se dan cuenta de cuán profundamente lo están, por lo que vamos a dar comienzo a una nueva serie para liberación y santificación. A medida que avancemos en este proceso de liberación, nos vamos a encontrar con muchos aspectos de la vida que son pecaminosos o donde hay maldiciones que no fueron rotas, o vamos a ir descubriendo cosas, ¿no es cierto? Aunque ya hayamos hecho limpiezas anteriormente. Esto es entonces una de las primeras cosas a las que renunciamos, ¿no es cierto? En las más simples, la primera vez, en la primera limpieza que hicimos, ¿no es cierto? Fueron las cosas más simples y evidentes, todo lo que cualquier nuevo creyente siempre ve, ¿no es cierto?, en su primera vez, ¿sí? Son las más visibles, pero a medida que avanzamos el Ruach nos va exponiendo cada vez con mayor profundidad, ¿no es cierto? Y descubrimos que tenemos luchas con maldiciones generacionales, ¿no es cierto?, antiguas, que vienen a través de pautas comportamentales que se repiten por generaciones. Padres, hijos, abuelos, ¿no es cierto?, van repitiendo los mismos comportamientos, las mismas causas, las mismas enfermedades, las mismas cosas, ¿no es cierto?, se van repitiendo, así como ataques actuales también de fuentes ocultistas que nos rodean, que cada vez son más, eso también tenemos que tenerlo en cuenta, y por último, pero no menos importante, con nuestra propia carne, ¿no?, que tampoco nos ayuda. Esta es la parte más difícil, pero con la ayuda del Ruach vamos a ir avanzando. Una vez que, hola Mili, una vez que hayamos comenzado este proceso, asegúrense que van a abandonar los vicios o todo aquello que es pecaminoso que se nos va a ir mostrando, ¿sí? Las cadenas más fuertes de opresión se deben a las prácticas pecaminosas y entre estas cadenas, las más duras de romper están las prácticas ocultistas, la falta de perdón y la inmundicia sexual, o sea, cualquier tipo de problema sexual, ¿no es cierto?, que los hay desde de amplio espectro. Y este es un pecado que lamentablemente un gran número de creyentes sigue practicando en secreto, como sabemos, ¿no es cierto? No olviden que si por algún motivo se vuelven atrás o desisten de hacer las cosas, encuentran que es muy difícil, la palabra dice que puede ocurrir algo peor. Después Yeshua lo halló en el templo y le dijo, mira, has quedado sano, no peques más para que no te ocurra algo peor.
en Yahanan 5. Así que no tomen la liberación y la santificación como algo liviano, porque si no retienen la liberación que vayan obteniendo, puede suceder cosa peor realmente, y el último estado será peor que el del principio. Así que deben saber que una vez que se decidan hacer algo, no hay marcha atrás, ¿sí? Entonces no son cosas que deban hacerse a la ligera. Como dijo Mashiach, hay que ponderar, ¿no es cierto?, todas las cosas, todos los gastos que vamos a tener si queremos levantar una torre para no quedarnos sin dinero en la mitad de la edificación. Este proceso de liberación es muy completo y abarca todas las áreas posibles de la vida de una persona. Cada enseñanza viene acompañada de una oración de guerra que debe ser realizada según las instrucciones, que son muy simples, no es una cosa demasiado complicada. Si no se trata de oraciones que tengan que ser aprendidas de memoria, por favor, son solamente orientativas, ¿sí? Simples ayudas para direccionar y enfocar los puntos principales que buscamos alcanzar en cada tipo de oración, ¿sí? También tenemos que recordar que la oración no tiene resultados instantáneos, ¿no es cierto? Sino que requiere de perseverancia, aunque en los casos de liberación y sanidad, Abba responde en cuanto nos hemos purificado de nuestros pecados, ¿no es cierto? A medida que Él nos va exponiendo y vamos viendo y vamos cambiando nuestras costumbres, nuestro rumbo, ¿no es cierto? Entonces Él apoya. Recordemos que no vamos a recibir bendiciones si continuamos en pecado deliberadamente. Así que por favor lean con cuidado cada enseñanza después, ¿no es cierto?, que viene antes de la oración de guerra, ¿sí?, que es la parte que yo voy a dar en charla normalmente, y asegúrense de que han entendido todo y que han podido establecer las relaciones con su propio caso, ¿sí? Durante los procesos de liberación pueden sentir algunos malestares, diferentes tipos de malestares, vómitos, picor, ¿no es cierto?, calambres, adormecimientos, diferentes pérdidas de memoria, leves desvanecimientos, nada de cosa grave tampoco, ¿sí? Vómitos, ¿no es cierto? Pero no son cosas graves, así son ataques de demonios que están desesperados, nada más. También se pueden presentar crisis externas con personas de la familia, crisis matrimoniales, familiares, crisis en el trabajo. Ese tipo de ataques son las cosas que Hasatán siempre recurre para tratar de distraernos, sacarnos del centro, del foco de lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces hay que tratar de sobrellevar todas esas cosas sin darles una mayor importancia, tratando de entender que solamente son ataques justamente y confiar en que la fe vence al mundo. No se olviden que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y que ciertamente no nos va a dejar ir sin dar batalla antes, y esto no tiene que impedirnos terminar con el proceso, así que continúen orando, insistan hasta terminar con todas las cosas, hasta que el Ruach nos da shalom en cada en cada asunto, en cada etapa. En esta parte de estudio vamos a ir viendo todos y cada uno de los temas, ¿sí? Y todos van a realizar cada una de estas secciones de oraciones, ¿no es cierto? Como vamos a ver. Pero, por supuesto, cada uno va a tener que profundizar en los que resulten específicos según su propio caso, ¿sí? Hay personas que tienen problemas con una cosa y otras que no lo tienen con esa cosa, lo tienen con otra, entonces es lógico que vayan alternando. Entonces, al problema que menos nos afecta, obviamente lo vamos a terminar de manera rápida, ¿no es cierto? Lo vamos a pasar por alto, porque no solamente es una cosa que estemos haciendo nosotros, ¿sí? Puede que no nos afecte, pero sí puede haber un pecado generacional que esté adormecido en nuestra línea y siga pasando. Entonces, por eso es que vamos a hacer todas, de cualquier manera, las oraciones. Pero nos vamos a enfocar más en los problemas, evidentemente, que nos atañen de forma directa, y en eso, bueno, tendremos que demorar lo que el Ruach decida en cada caso. Hola Jorge, hola Katy, hola Mariel, bienvenidos. Entonces, la cosa es hacer todas estas oraciones, ¿no es cierto?, que vamos a ir viendo cómo se hacen y con qué frecuencia, pero hacerlas todos los días. Esa es la cuestión, ¿sí? Esta es la única
manera de lograr una liberación efectiva y definitiva, ¿no es cierto? No importa si son muchos los temas que deban hacerse, simplemente vayan organizándolos, tampoco para cuestión de estar 3, 15, ¿no es cierto?, horas orando. No se trata de juntarlos todos y tratar de hacerlos todos en un día, no ese es el asunto, sino que como cada uno tiene una periodicidad, como vamos a ver, pueden ir siendo enganchados a medida que uno se termina, uno se comienza con otro. La cosa aquí no depende de nadie más que de cada uno, o sea, cada uno decide los tiempos y lo que va a demorar. Los demás y además la oración es personal y nada más. Los demás pueden orar por alguien, ¿no es cierto? Siempre se puede interceder por otra persona, pero cuando Él nos ha llamado, la responsabilidad de esta limpieza es personal y de cada uno. O sea, no es que esté mal interceder por los demás, y lo vamos a hacer también, vamos a ver cómo es que lo vamos a hacer, pero cada uno tiene que hacer su propia limpieza, porque no hay otra persona que nos conozca mejor que nosotros mismos, y eso que el corazón es engañoso. Pero a pesar de todo, somos los que mejor nos conocemos y sabemos todas esas cosas que tenemos escondidas. Así que Él no aceptará que hermanos que pertenecen a la congregación le pidan oración a otros si ellos no oran por sí mismos. ¿Sí? No es aceptable esa postura. Si en los asuntos de liberación personal, de quebrantamiento de la carne sobre todo, que lo vamos a hacer un poquito más adelante, aunque los hermanos pueden orar, no va a ser lo mismo que cuando ustedes mismos estén orando cada uno para su propia liberación. Miren, esto está escrito delante de mí, no me quedaré tranquilo, sino que daré la retribución. Les echaré sus pecados en su propio seno, y los pecados de sus padres también, dice Yahweh, porque hicieron ofrendas sobre los montes y se me enfrentaron sobre las colinas. Yo les contaré su recompensa completa en su seno, dice Yahweh en Yeshayahu 65. Y en Vayikra 26 dice, confesarán su maldad y la maldad de sus padres, con la que transgredieron contra mí, sí, que fueron hostiles hacia mí, cuando yo a mi vez haya sido hostil hacia ellos y los haya echado a la tierra de sus enemigos, entonces por fin se humillará su obstinado corazón y expiarán su maldad. Entonces recordaré mi alianza con Jacob, recordaré mi alianza con Yitzhak y también mi alianza con Abraham, y me acordaré de la tierra. Eso es lo que está haciendo Yahweh hoy en muchas partes del mundo. Él está recordando justamente su alianza y está trayendo a los suyos que están desparramados por todas partes, ¿no es cierto? Porque ha llegado el límite de la maldad de los padres. Entonces nosotros necesitamos hacer esas renuncias, como hizo Daniel, ¿no es cierto?, en nombre de su pueblo, renunciando justamente a todas las maldades, pidiendo perdón, intercediendo por la línea ancestral, ¿no es cierto? Hola Johnny, bienvenido. Entonces, nuestras vidas están ciertamente siendo encaminadas en el camino de Yahshua, pero Hasatán todavía reclama lo que hicieron nuestros padres, por lo menos. Si no lo hemos hecho nosotros, que muchas veces lo heredamos y mantenemos la misma costumbre, por lo menos lo pueden haber hecho nuestros padres. Por eso es que tenemos que hacerlas todas, ¿no es cierto?, para poder seguir oprimiendo, ¿no es cierto?, toda la línea sanguínea. De esa manera él puede seguir teniendo un dominio sobre toda la familia, ¿no es cierto?, y para poder seguir afectándonos con maldiciones, porque eso, una maldición siempre lleva a otra, ¿no es cierto?, y se va agregando. Por esto se necesita hacer justamente estas oraciones de santificación. Por lo tanto, no hay pastor, rabino, profeta ungido o papa, ¿no es cierto?, que no necesite evidentemente hacer este proceso. Lamentablemente la mayoría no lo hace. También tenemos muchas cosas que acomodar en nuestras vidas, ¿no es cierto?, en cuanto a comportamientos, ¿no es cierto?, a cosas que tenemos que hacer y cosas que ya no debemos hacer. Tenemos muchos desarreglos que tienen que ser ajustados: vidas matrimoniales adecuadas, alimentación horrorosa, transgresiones de todo tipo, cosas que para nosotros antes estaban bien, ahora nos vamos dando cuenta de a poco que están mal. Bueno, necesitamos ir encontrando la forma de eliminarlas, de sacar lo equivocado y empezar a reemplazarlo por lo correcto, ¿no es cierto?, hasta donde se puede. Así que eso tiene que ver básicamente con la obediencia a los mandamientos. Y a medida que nos vamos poniendo a cuentas con Yahweh, ¿no es cierto?, vamos a ir pudiendo hacer oraciones cada vez
de mayor poder, ¿sí? Entonces vamos a comenzar la guerra espiritual por la situación o el problema que estemos teniendo, que el Ruach plantee, ¿no es cierto?, por diferentes problemas de la sociedad, de nuestra época, por nuestros entornos, nuestro entorno físico, ¿no es cierto? Nosotros podemos estar orando por nuestro barrio, nuestra cuadra, nuestro entorno, lo que nos rodea, las personas que nos rodean, nuestra nación, o sea, toda una serie de cosas, ¿no? Que podemos empezar a hacer cada vez con mayor autoridad y mayor poder. Si tienen problemas con hijos o con cónyuges, tienen que seguir todos estos pasos. Si el cónyuge es infiel, si hay problemas de adulterio, violencia, si hay problemas de vicio, problemas financieros, de soledad, algún padecimiento mental, alguna enfermedad física o mental, si han estado en prácticas ocultistas o si alguno de la familia ha estado, y eso se pasa, por así decirlo, en fraternidades tipo la masonería, ni hablar, ¿no es cierto? Esas cosas. Si alguien pasó por la nueva era o algún otro tipo de práctica, ¿no es cierto? De práctica así ocultista, si hay problemas sexuales, si hay problemas de brujería, o sea, todo lo que nos afecte realmente es indefectiblemente hay que encararlo y resolverlo antes de querer salir a una batalla. No podemos comenzar una guerra espiritual si no se ha hecho una limpieza general en la vida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si no hacemos una purificación y limpieza completa y no dejamos de lado o arreglamos todas las malas prácticas antiguas o vamos arreglándolas, ¿no es cierto? Porque ya dijimos que no hace falta estar perfecto para esperar a salir, ¿no es cierto? De nada nos van a servir el esfuerzo y la energía que estemos empleando al hacer oraciones, lamentablemente. Las oraciones no van a tener poder ni autoridad, porque el que va a tener el poder y la autoridad sobre cada uno va a ser Hasatán, ¿sí? Si queremos ser llamados Kadosh, tenemos que limpiarnos de verdad de toda impureza, y eso, bueno, hay que empezar a hacerlo, ¿no es cierto? Cuanto más obedezcamos los mandamientos de la Torá, a medida que vamos avanzando y nos vamos limpiando, más autoridad espiritual vamos a tener. Cuando abrimos nuestras bocas y declaramos cosas, ¿no es cierto? Todo el mundo espiritual es afectado. Cuando decimos yo creo en Yeshua, el mundo espiritual, sobre todo el demoníaco, tiembla. Si en cada cosa que confesemos audiblemente, ¿sí?, tiene resultados. Y eso tiene que ver mucho con el poder del habla, del cual ya hemos hablado en otras series, ¿sí? A veces estos resultados son inmediatos, a veces después de un tiempo, después de años inclusive sabemos. Y para esto se requiere la propiedad de resistencia y persistencia, ¿sí? Toda oración, especialmente la de batalla espiritual, debe considerar siempre estos puntos, porque no se puede uno deprimir porque hice la oración 2 días y no pasó nada. Generalmente las personas que hacen oraciones y sobre todo de guerra espiritual o intercesiones pasan largos periodos, dependiendo, ¿no es cierto?, del asunto, en oración justamente. Así que estos pasos no deben saltearse todo lo que vamos a hacer, porque lo contrario no vamos a tener calidad de autoridad espiritual ni la fuerza necesaria tampoco. Entonces, vamos a hacer una serie de puntos. El punto 1 va a ser la limpieza del linaje ancestral. Como hemos dicho, si estamos aquí hoy aprendiendo estas cosas es porque el Ruach nos ha llamado a todos y a cada uno para que terminemos el tiempo de maldición que pende sobre nuestra línea ancestral. Ya que vemos a nuestro alrededor cómo están las situaciones, ¿no es cierto? Y la mayoría de nosotros no venimos de hogares donde hayamos sido criados dentro del conocimiento de Yahweh, dentro de su adoración y todo lo demás, sino que más bien todo lo contrario, venimos casi todos de hogares disfuncionales como los que están en toda esta sociedad satánica, ¿no es cierto? La cosa es que evidentemente nosotros estamos siendo llamados en la tercera y cuarta generación, aquella famosa en la cual Yahweh dice que visita. Por lo tanto, está viniendo a ver si nosotros producimos frutos realmente para poder dar por encerrado ese ciclo de maldiciones que estaba afectando a nuestra familia. Entonces, el encargado de la viña está haciendo una inspección ahora, en este momento, a ver si encuentra frutos. ¿Los daremos? Ese es el asunto, ¿no es cierto? Porque si no damos frutos vamos a ser cortados. Porque él le respondió: Adón, déjala todavía este año,
hasta que yo le cabe alrededor y le eche estiércol. Si da fruto en el futuro, bien, y si no, entonces la cortas, dice Lucas en el capítulo 13. Y en Yahanan, en el 15, dice, toda rama mía que no está produciendo fruto, él la quita. Y toda rama que está produciendo fruto, la limpia para que dé más fruto. Así que tenemos que entrar en un proceso de rompimiento de maldiciones generacionales, habiendo confesado los pecados de nuestros ancestros y los nuestros propios, obviamente, y pidiendo perdón. Para este efecto vamos a hacer las siguientes oraciones. En primer lugar, la oración de perdón, y en segundo lugar, la oración para destruir semillas de iniquidad y enfermedad. Cada una de estas oraciones que voy a estar mencionando ahora van a ser diferentes capítulos. La primera que acabo de mencionar, la oración del perdón, no necesita mayores explicaciones. Yo creo que todo el mundo sabe muy bien lo que es hacer una oración de perdón, ¿no es cierto? La oración de perdón no va a tener charla propia. Es un capítulo separado, es el capítulo 2, ¿sí? Pero no va a tener una charla propia. Yo voy a subir hoy esta charla, este capítulo 1, ¿no es cierto? Y el capítulo 2 también, ese que no va a tener vídeo, simplemente tiene la oración de forma directa y es la que van a empezar a hacer. La próxima charla del miércoles vamos a hacer la otra que acabo de mencionar aquí, la oración para destruir semillas de iniquidad y de enfermedad. Esa la vamos a hacer en la siguiente. El resto los vamos a seguir haciendo en las siguientes charlas, casi todas, porque todas tienen una pequeña introducción. No es demasiado larga, sí, la introducción, no hay demasiada complicación. Y luego queda la parte de la oración, que no voy a estar leyendo la parte de la oración porque son puntos de sugerencia, ¿no es cierto? Ahí vamos a ir a la charla y vamos a ver un poco los puntos y nada más por encima. En segundo lugar, vamos a tocar el tema de la pureza sexual, que todos necesitamos arreglar nuestras situaciones. Y el segundo paso entonces es realizar un proceso de rompimiento de malas ligaduras que hemos hecho, que hemos establecido a lo largo de las relaciones sexuales que hayamos tenido en la vida. Si en esta sociedad todos tenemos, lamentablemente, nuestra forma de vida que nos parecía tan normal es completamente inaceptable para las leyes del reino. Arrepentimiento total entonces de pecados sexuales pasados, transformación evidente en la vida, son cosas necesarias y básicas. Estar legalmente casado o soltero es una situación que no es fácil de arreglar para muchos, ¿sí? Pero que uno tiene que empezar a encarar y buscarle la vuelta hasta encontrarle la solución que satisfaga a Yahweh. Terminar con adulterios y fornicación. Y se habla, no se puede tener sexo ocasional con nadie, evidentemente, ¿no es cierto? Si alguien estaba acostumbrado a eso, no se puede. No mirar pornografía, todas esas cosas, ¿no es cierto? Ningún exceso sexual, no homosexualismo, sí. Bueno, todas esas cosas son bastante lógicas y evidentes, pero hay otras que tal vez sean un poco más complicadas de resolver. El tiempo que lleve cada cosa, Yahweh lo determinará. La cuestión es ponerse para resolverlo lo antes posible. Para liberar el área sexual se van a hacer 2 oraciones que también van a venir a continuación, ¿no es cierto? Después vamos a pasar a quebrantar maldiciones ocultistas, ¿sí? Que es una cosa que puede parecernos que si no hemos hecho nada no sabemos cómo nos puede afectar, y sin embargo estamos más en contacto con el ocultismo de lo que la mayoría puede creer, y cuanto más nos vamos a nuestros antepasados, más todavía. Así que el tercer proceso va a ser justamente el rompimiento de estas maldiciones, sean directas o indirectas, inclusive también por las que podamos haber recibido, que vaya uno a saber, uno no se entera, no siempre uno se entera, ¿sí? Así que bueno, todas esas cosas las vamos a hacer también en el tercer punto. En el cuarto punto vamos a estar hablando acerca de practicar el perdón, que es un punto básico en de lo que es necesario para agradar a Yahweh, ¿sí? Para poder recibir sus bendiciones, ¿sí? Entonces tenemos que entrar en un proceso de perdonar realmente, decididamente a todas las personas que nosotros consideramos, muchas veces somos nosotros los que consideramos, y pedir perdón a los que hayamos ofendido, ¿sí? Tener un ruaj humilde, agradecido con Elohim. Si somos unas personas que estamos siempre con problemas con todo el mundo, ¿no es cierto? Hay que resolver esta situación de
delante del Padre. Este tipo de cosas, ¿no es cierto?, que se refieren también a comportamientos como la ira, la persona contenciosa, ¿no es cierto?, la contención, la discusión, la impaciencia, la pereza, todas esas cosas que son de comportamiento lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a trabajar también con esas partes que son de la carne directamente de cada uno, ¿no es cierto? Entonces también ahí va está la oración para liberar el perdón, o sea, liberar perdón, no para pedir perdón, que fue la primera que se hace, que es diferente, y la oración para curar el pasado también. Esas las vamos a hacer. En quinto lugar, no tener vicios ni malas compañías. Esa es otra cosa, ¿no es cierto?, que es bastante evidente si nos estamos juntando con personas que tienen una vida equívoca. Si antes lo hacíamos, ya no podemos seguir haciéndolo, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que establecer justamente ciertos cortes, ciertas separaciones, modificar las conductas y todas cosas. También hay oraciones para este tipo y también por los vicios, si es que hay vicios en sí, ¿no es cierto? Los vicios son todas cosas que nos atan a alguna cosa, que algún tipo de acción o actividad que no nos hace bien porque es compulsiva, ¿no es cierto? Pueden ser vicios inclusive mentales y nada más, no que sean algo físico como la droga o el alcohol, no necesariamente. Hay vicios mentales que también arruinan la vida de muchos. Finalmente después tenemos el punto 6, hacer una limpieza en oración del hogar. ¿Sí? Y como punto 7, practicar justicia, o sea, empezar a poner en práctica todas estas cosas que estamos aprendiendo, todas las cosas sobre todo que estamos aprendiendo con los mandamientos, ¿no es cierto? Que estamos aprendiendo mucho de cómo aplicar, qué es lo que estamos empezando a entender de a poco, la mente de Mashiach, la mente de Yahweh, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros pensemos básicamente? ¿Cómo es que Él quiere que actuemos en base a la forma en que Él piensa? Así que este proceso es nuestra santificación, ¿no es cierto? Y necesitamos hacerlo por completo si queremos ayudar a otros, evidentemente es nuestra tarea también, y estar firmes para la guerra espiritual, sin duda alguna. Esta es la forma en la que nos vamos a purificar y santificar para poder colocarnos la armadura y entrar en la batalla. Por supuesto, como ya dijimos, acompañan los cambios de estilo de vida, así que corresponden a la Torah. No es solo orar y no cambiar nuestro modo de vida porque no vamos a ver resultados de cualquier manera. Entonces, la forma de hacer estas oraciones. Las oraciones tienen que hacerse por lo menos por 3 días. Cualquier una de ellas, por lo menos 3 días, ¿sí? Hasta las que, o sea, cuando decimos 3 días, tenemos de 3 días a una semana, más o menos es un tiempo que es predeterminado, que se estipula, que se piensa que con eso alcanza, ¿no es cierto? Más o menos es lo que está. 3 días es lo básico para hacer las oraciones de cosas que menos nos afectan, y algunos temas que algunas personas tengan les puede llevar más tiempo, hasta una semana. Si toma más que eso, sería conveniente que vinieran y hablaran conmigo, ¿no es cierto?, en privado, acerca de cuál es el problema, porque puede haber otras cosas de trasfondo que necesitaríamos estar mirando para ver cómo encarar ese asunto, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión, ¿no es cierto? Mínimo 3 días y hasta una semana, y eso lo van a determinar ustedes mismos. No se les puede, no hay medida para estas cosas, no hay medida en las cosas del Ruach, ¿sí? De manera que ustedes van a tener que discernir, pedirle a él discernimiento, porque él lo da, y cuando él les dé shalom con respecto a un tema, entonces, bueno, pueden pasar a otro siguiente, pueden hacer 2 o 3 oraciones juntas, no se excedan en la cantidad de los temas, como ya vimos, son unos cuantos temitas, pero no se excedan demasiado de querer hacer todas las oraciones juntas, porque no se trata de esa forma, uno se cansa mentalmente, no presta la atención correcta que tiene que hacer en las cosas, y de esa forma no sirve correctamente. Es mejor demorar un poco más de tiempo a lo largo, ¿no es cierto?, pero hacerlo con mayor eficacia, ¿no es cierto?, y con más cuidado. Entonces, vamos a estar luchando justamente no solo contra Hasatán y sus ejércitos, sino también contra nuestra carne, de manera que si la carne pretende intranquilizarnos, ponernos nerviosos, la vamos a rechazar de plano en ese momento, diciéndole:
carne, retírate, ¿no es cierto? Va de retro. Si es necesario, oren pidiendo fortaleza, ¿sí? Una vez terminado el proceso de un tema, pasamos al siguiente, vamos enganchando y vamos juntando y siguiendo. Mucha gente realmente comienza este proceso y lo abandona por falta de persistencia, ¿no es cierto? Y resistencia también. Esta batalla es una batalla de fe, ¿no es cierto? Yahshua es nuestro comandante y Él es el que va guiándonos a través de nuestras luchas. No tenemos mucho para estar explicando cómo es. Ayudamos un poco a indicar el camino, pero cada uno debe recorrerlo por sí mismo. No hay otra forma. Estas batallas no son para los que empiezan y no terminan, para los inconstantes, no, para los que son de doble ánimos. Realmente es mejor no empezar, sinceramente. Ellos nunca van a poder salir del problema en el que se encuentran porque no ponen la disposición. Se necesita mucha disposición porque hay lucha. No es una cosa tampoco tan simple. No es tan difícil, pero no es una cosa que sea tan simple como para no dedicarle su tiempo. Si la gente es capaz de dedicarle semanas y meses a hacer ejercicios para adelgazar, cuanto más en estas cosas que son bastante más importantes que guardar la línea del cuerpo. Mucha gente que a veces se ha contactado conmigo, ¿no es cierto? Nunca terminó el proceso de limpieza, no lo terminan, lo dejan en la mitad. En la serie CAR, que es un preliminar a esta limpieza que es más profunda, que ya la han conocido mucho, yo indico que periódicamente sigan atendiendo a las reclamaciones del RUAS, que les va a ir mostrando cosas cada vez más profundas, ¿no es cierto? Pero la mayoría ni presta debida atención o directamente no escucha, no lo hace, no quiere saber nada, ¿no es cierto? Y si uno les pregunta cuánto mucho hicieron, cuanto mucho la primera limpieza, la mayoría dice que nunca la terminó del todo y como ya dijimos, esa limpieza es muy evidente, de las cosas más evidentes que todos conocemos, que todos vemos, por así decirlo, ¿no es cierto? Lo ve un novato, lo ve un nuevo creyente, las consigue ver, por lo tanto nos damos cuenta de que son cosas muy superficiales, ¿sí? Otros comienzan y después al tiempo se cansan porque ellos quieren las cosas inmediatas, ¿no es cierto? Entonces se van a buscar a otro que les dé la respuesta ya masticada, ¿no es cierto? O se van al psíquico, al brujo y buscan otras respuestas por ahí nomás, ¿no es cierto? Terminan buscando el favor de Hasatán también, ¿sí? Así que finalmente el estado de estas personas es peor que el primero. Así que es hora de que nosotros mismos peleemos contra lo que nos agobia realmente, de ponernos nosotros mismos en la brecha, ¿sí? El pueblo de Elohim tiene que saber caminar sin muletas. Así que vamos a empezar con esta guerra. Yo después les paso también la oración. Y ahora, habiendo terminado, nos vamos a pasar a la charla, ¿no es cierto?, en el Skype. Los espero a todos allá en 5 minutitos. Shalom a todos.